La plaga del siglo XXI, la plaga del siglo XXI es la diabetes. Es la diabetes. La diabetes mellitus es la plaga del siglo XXI. Y es una enfermedad que a mí personalmente me ha tocado, y me ha tocado de una manera muy dura. Yo vi morir a mi abuela de diabetes. Por consecuencias de la diabetes maltratada. Durante mucho tiempo mi abuela hizo todo lo que se suponía que debía de hacer, pero se conoce que la diabetes es como una enfermedad crónica y degenerativa, ¿no? O sea que va empeorando conforme pasa el tiempo. Eso es lo que se dice de manera general. Se entiende entonces que tener el azúcar alta es un problema, pero que es normal porque eres diabético, ¿no? O sea, se entiende, como soy diabético, pues la alimentación saludable, alta en carbohidratos, baja en grasa, que era lo que hacía mi abuela en ese momento, seguía una alimentación pues donde sí incluía panes integrales, incluía lo que se conoce aquí en México por pan integral, ¿no? Compra pan Bimbo integral, compra avena y tomaba fruta en la mañana, comía fruta en la mañana, jugos de fruta, y le decían que eso estaba bien. Y, y yo vi morir a mi abuela, yo vi morir a mi abuela. La vi morir por un problema renal, fue necesario hacerle diálisis, murió durante una diálisis y murió de una manera triste, prácticamente sin pie. Le tuvieron que cortar gran parte de un pie porque su herida no cicatrizaba, no sanaba. En fin, la diabetes luego se entiende como una enfermedad crónica y degenerativa. Sin embargo, como tal vez ya sabes por varios de mis videos o videos de alguien más, pues ya se sabe que la alimentación, una alimentación eh, eh, específica para el caso del paciente diabético, libre de alimentos que tengan mucho poder para subirle el nivel de azúcar de la sangre, específicamente una dieta baja en carbohidratos, puede servir muchísimo para tratar la condición y para ayudar al paciente a darle una mejor calidad de vida, ayudarlo a mejorar el control de sus niveles de glucosa, ayudarlo también de alguna manera a evitar los problemas relacionados con los niveles altos de glucosa, porque es los niveles altos de glucosa y de insulina lo que pueden hacer que el paciente diabético eh, desarrolle todos los problemas en todas las partes del cuerpo. La diabetes es una enfermedad que se conoce como la plaga del siglo XXI, la plaga del siglo XXI. Y es que diabetes mellitus, hablamos diabetes mellitus, el término diabetes es una palabra que significa micción excesiva. Micción excesiva. O sea, quiere decir que hace relación al hecho de que el paciente allá, como esta enfermedad se conoce por allá del año 1550 a.C., de acuerdo a algunos textos médicos, por ejemplo, el texto antiguo médico egipcio, Papiro de Ebers, que se llama Papiro Ebers, ahí aparece explicado que la diabetes era la enfermedad del exceso de la orina, enfermedad relacionada con el exceso de orín. El paciente orina demasiado, pues ese paciente que es bien sabido que el paciente frecuentemente se entera que tiene diabetes porque a cada rato va al baño. A cada rato va al baño a orinar, a orinar, a orinar, y resulta luego que el cuerpo lo que está tratando es eliminar por todas las vías, eliminar el exceso de azúcar, el exceso de glucosa que hay en el organismo. Intenta eliminarlo por vía renal, estimulando el que el paciente orine mucho. Esto lleva al paciente a deshidratación, a pérdida de vitamina C y tal. Entonces la diabetes en el principio se le dio el nombre de diabetes gracias a Apolonio de Menfis. Apolonio de Menfis fue el que le dio en primer lugar el nombre, y eso fue en el año 250 a.C. Fue que se nombró a la diabetes como
o la palabra diabetes, que es lo que significa micción excesiva o mucha orinadera, pues. Y la palabra mellitus, diabetes mellitus, significa de miel, de miel. Entonces tú agarras y juntas diabetes mellitus y tú lo que estás diciendo más o menos es algo así como el exceso de orín que sabe a miel. Porque luego resulta también que cuando se empieza a intentar diagnosticar la diabetes, en el pasado la forma en la que se utilizaba para poder diagnosticar la enfermedad era probar el sabor de la orina, que generalmente nos daba un buen punto certero para saber si era diabética la persona o no. Porque se daban cuenta, por ejemplo, de que la orina atraía fuertemente a las hormigas. Las hormigas se sentían atraídas por la orina del paciente que estaba enfermo de esta enfermedad que en ese momento era inexplicable porque lo único que se daban cuenta era que el paciente orinaba mucho, orinaba demasiado. Las personas orinaban mucho y junto con la orinadera también experimentaban una pérdida de peso repentina. O sea, perdían peso los pacientes. Y conforme orinaban más y más y más y más y más, terminaban perdiendo mucho más peso. Y muchos pacientes, por ejemplo, intentaban mejorar o compensar la pérdida de peso comiendo más, pero se iban, o sea, se iban. En algunos momentos se llegó a creer que la diabetes era una sentencia de muerte. Cuando el paciente ya experimentaba diabetes, era porque ya estaba en un estado de derretimiento de la carne y de sus extremidades por medio de la orina. Era como que el paciente empezaba a orinar demasiado y ya le daba miedo a la persona y se daba cuenta de que podía tener diabetes. Luego resultaba que sí, y se daban cuenta que con ese exceso de orina también se iba, el paciente literalmente se derretía la carne y se derretían las extremidades. La vida con diabetes era corta, muy corta, generalmente significaba la muerte. Apolonio de Memphis la nombra diabetes y Thomas Willis fue el que le puso el nombre de mellitus. Thomas Willis le puso el nombre alrededor del año 1675 por ahí. Fue él el que hizo incluso la distinción, Thomas Willis hizo la distinción entre la diabetes mellitus y la diabetes insípida. Porque quienes no han escuchado hablar de esto, la diabetes insípida, primero al no saber el significado de la palabra diabetes y de la palabra mellitus, diabetes es micción excesiva, exceso de orinadera, y mellitus de miel, exceso de orinadera de miel, o sea, el paciente orina demasiado y su pipí sabe a miel. Al no saber esto, cuando escuchan diabetes insípida, pues así como que, ¿qué será la diabetes insípida? ¿No? La diabetes insípida es un tipo de diabetes también donde el paciente orina demasiado, pero su orín no sabe a miel, o sea, no es mellitus. ¿Por qué? Porque esta diabetes es causada por otra cosa. Esta diabetes es causada generalmente por una lesión en algún área cerebral. Bien, no tiene nada que ver. Thomas Willis se encargó de eso. Luego entonces, la diabetes mellitus, que es de lo que estamos hablando, era un problema de sentencia de muerte en el paciente que lo padecía en ese momento, porque el exceso de orina siempre se acompañaba con una merma casi completa de todos los tejidos del paciente. Entonces se veía cómo el paciente se iba consumiendo, no podía ganar peso y la vida con diabetes era corta, desagradable y dolorosa. Eso es muy importante. Luego con el tiempo también Matthew Dobson fue el que descubrió que lo que le daba el sabor dulce a la orina, cuando él se daba cuenta de que el orín del paciente sabía dulce y así se diagnosticaba la diabetes, pues él se dio cuenta que lo que le daba ese sabor dulce a la orina era el azúcar. Y luego con el tiempo también ya es que se descubre que el sabor dulce también se encuentra en la sangre. Y ahí es donde empiezan a hacer conjeturas, a pensar en cómo es posible que el paciente diabético tuviera sabor dulce en la sangre y en la orina. Entonces empezaron a preguntar cómo era posible que el paciente diabético al orinar mucho orinara y tuviera azúcar en su sangre. Entonces empezaron a creer igual algunos médicos, por ejemplo Pierre Piori,
él agarró y Pierre Piori empezó a, este, a recomendar a las personas que tenían que compensar la pérdida de azúcar. Decía, estás perdiendo mucho azúcar en la orina, luego entonces tú lo que tienes que hacer es empezar a comer más azúcar, ¿no? Y el paciente resultaba que se moría rapidísimo. De hecho, uno de sus colegas lo hizo y murió, un médico también. Entonces esto es muy importante porque la gente normalmente cuando tiene diabetes se asusta porque tiene orinadera, pues ya sabes de dónde viene el nombre, diabetes, ya sabes a qué se refiere, diabetes, exceso de orín, mellitus de miel, que hace relación al sabor dulce que tiene la orina y que las hormigas se veían generalmente tentadas a estar cerca del orín, a estar ahí, querer comer el orín por lo dulce, que en esa orina va azúcar y que en la sangre también hay azúcar. Es decir, el paciente diabético tiene niveles altos de azúcar, de glucosa en la sangre y en el organismo, y que el cuerpo intenta defenderse del exceso de glucosa por muchas maneras. Y una de esas maneras es el exceso de orín, que es un síntoma característico de la diabetes mellitus. Entonces, luego resulta, en busca de buscar una solución, tratar de buscar una solución, el médico militar escocés John Rollo fue el primero en formular un tratamiento basado en una alimentación exclusivamente de carne. Fíjate, exclusivamente de carne. Porque tú has escuchado actualmente que la alimentación carnívora funciona, sí funciona, que la alimentación cetogénica funciona, hay médicos que están como locos gritando al mundo que la alimentación cetogénica funciona, que la alimentación baja en carbohidratos, cualquier método, tratamiento bajo en carbohidratos ayuda a mejorar el control de la glucosa y de los problemas relacionados con la diabetes. ¿Por qué? Porque precisamente en ese momento el médico militar John Rollo fue el primero que lo hizo. Esto fue alrededor de 1797. Mira, en el año 1797 aproximadamente fue cuando John Rollo por primera vez formuló una alimentación y resulta que era exclusivamente de carne, o sea, una alimentación carnívora. La alimentación carnívora fue probablemente el primer tratamiento de este tipo con un enfoque muy bajo en carbohidratos, y resultaba que habían personas que tenían diabetes mellitus y que mejoraban su condición. Ahí es donde empiezan a ver el impacto también de la alimentación en el paciente, porque obviamente en una alimentación carnívora pues no se consumen carbohidratos, es cero carbohidratos, es la dieta por excelencia, pues cero carbohidratos, aunque en realidad no es exactamente cero, pero es la de zero carb diet, la dieta cero carbohidratos. Hay grupos carnívoros, hay médicos carnívoros que se dedican a ayudar a las personas, hay nutricionistas como yo que dentro de la terapia nutricional utiliza la alimentación carnívora con sus pacientes, ¿sí? Entonces al final esto te lo cuento porque a mí me ha impactado mucho, me encanta este tema de la diabetes, me encanta ir conociendo, ir compartiendo mis conocimientos. Dicen que la mejor forma de aprender algo es enseñarlo. Entonces te dejo con este video, espero que te sirva. Espero que te haya llamado la atención lo del tema diabetes, qué significa, mellitus, qué significa, y que esto arroje un poco de luz en tu condición si es que tienes diabetes, para entender un poco más sobre esto y que sepas que tu alimentación, tu estilo de vida, tu descanso correcto, tu hidratación correcta, el control del estrés, las emociones, todo juega un papel fundamental. Además de los medicamentos indicados por tu médico de manera correcta y sana, saludable, todo juega un papel importante en el tratamiento efectivo. Para que tú puedas evitar los problemas con la diabetes, debes saber que los niveles de glucosa elevados, altos, y los niveles de insulina altos, en el caso por ejemplo de la diabetes mellitus tipo 2, siempre son reversibles. Tú puedes revertir el exceso de glucosa alto, tú puedes revertir la glucosa alta y corregirla, tú puedes revertir los niveles crónicamente elevados de insulina y revertir la resistencia a la insulina y mejorar el control de tu glucosa, y puedes disfrutar de una vida
plena, sana, sin problemas ni consecuencias negativas de la diabetes. ¿Sí? Esto es clave y es importante que se entienda que el estilo de vida es fundamental, es tu primera línea de defensa, como bien me has escuchado decir en muchos videos, y lo voy a seguir diciendo y lo he dicho muchas veces y lo hemos dicho chorrocientas veces. Tu primera línea de defensa ante la diabetes, ante una enfermedad como la diabetes, es el conocimiento y es el tomar acción y empezar a caminar en ese camino de corregir tu alimentación y tu estilo de vida, para entonces empiezas a cultivar, a cobrar el cheque de sentirte mejor, de ya no dolores corporales, de ya no se te sube la presión arterial, de ya tus niveles de glucosa están corregidos, de ya no tienes insomnio, de que ya no tienes fatiga, de que ya ganaste tu masa muscular que estabas perdiendo, que recuperaste peso de músculo, que además ya adelgazaste y te quitaste la barriga, que además ya adelgazaste y pudiste reducir la resistencia a la insulina, que además ya estás entrenando, que además regresó tu potencia sexual, que además regresó tu estado de ánimo. O sea, son muchas cosas, que además ya digieres mejor la comida, que antes no podías digerir bien, que ahora ya se te quitó el estreñimiento, que ahora ya se te quitó la alta presión arterial, porque todo esto se corrige, todos estos síntomas, malestares, problemas se corrigen cuando empiezas a corregir tu alimentación y tu estilo de vida. Y que sepas que una alimentación baja en carbohidratos, cetogénica, incluso carnívora, pero bajo vigilancia profesional, puede ser una opción correcta para tratar de manera efectiva tus problemas con la diabetes. Te dejo con este video, soy Yusef Díaz, espero que te haya servido y bueno, para cualquier cosa, pues ya sabes, tienes mi contacto aquí abajo, en la descripción del video. Lo que necesites, ahí estamos. Sígueme en mis redes sociales, lo que sea, ya todo este cuento ya te lo sabes. Espero que te sirva. Te mando un abrazo. Bye.